Buenas tardes. Hoy, martes 30 de julio del 2019, iniciamos una serie de cápsulas atinentes a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego, esto es mi aportación. Creo que esto no viene en textos, puede ser de su utilidad fundamentalmente para los abogados. Va dirigido, yo diría, a gente que se está especializando en materia penal, no en materia penal, sino lamentablemente solamente en procesal penal, debiendo ser en materia penal. Serán las siguientes cápsulas las que aborden temas del aspecto penal sustantivo. Por hoy, en estas cápsulas solamente vamos a hablar de algunos aspectos del proceso penal. Para esto, pues sí me gustaría que si tuvieran a la mano su Código Nacional de Procedimientos Penales para que puedan irme siguiendo. Aquí yo voy a partir del artículo 309, es un referente, vamos a hablar del artículo 309 como referente. Dice: oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. La formulación de la imputación, dice aquí, es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después de que el juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación. Acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que puede invocar el imputado o su defensor. Repito el segundo párrafo del artículo 309. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después de que el juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación. Acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que puede invocar el imputado o su defensor. Esto, desde luego, es una breve reflexión. Veamos lo que sucede en el caso de la hipótesis que se maneja, para que vean ustedes la duplicidad. Aquí, desde luego, es aconsejable, o más bien se sugiere, una reforma al Código Nacional. Desde luego, esta reforma pues no se puede hacer a través de la Cámara de Diputados local, pero sí a través de la Cámara de Diputados federal o de senadores, porque creo que es importante el apegarnos al artículo 17 constitucional, es decir, hablar de una justicia pronta y expedita, hablar desde luego del beneficio que acarrea a todos el que no haya duplicidad de actuaciones. ¿A qué me refiero? Procedo a dar lectura al artículo 307. Dice: en la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales. Debe ser legales y constitucionales, porque suena como ilegales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad. Se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere. Se formulará la imputación. Repito, aquí es donde tienen que enfocar su atención, es decir, percibir con claridad dos aspectos. Legalidad, realizar la legalidad de la detención. Repito, en la audiencia inicial se informarán al imputado los derechos constitucionales, los derechos legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad. Es otra cosa. Se realizará el control de legalidad de la detención que correspondiere. Se realizará el control de la legalidad, es decir, el juez de control es quien va a decir si es o no correcta o fue o no correcta la detención en flagrancia. Si había flagrancia, hago la aclaración. Cuando hablamos de flagrancia estamos hablando, perdón por lo coloquial de la expresión, de detener a una persona
con las manos en la masa, se dice, correcto. Pero tenemos que partir de que en la conducta de la persona que decimos que cometió un delito, efectivamente sea un delito. Es decir, puedes detener a una persona en el momento de estar realizando una acción, pero esa acción no constituye delito. Entonces tiene que verse primero si lo que se está realizando es o no un ilícito penal. Muy bien, entonces, ¿quién realiza esa detención? Veamos, puede ser la policía. La policía detiene a una persona en el momento en que está robando. El robo sí es un delito, entonces el aspecto sustantivo de delito es correcto. Ahora, en ese momento es detenido, presentado ante el Ministerio Público. Esa detención, para que se califique ya como de legal, tendrá que certificarlo así el juez de control. Se realiza una audiencia, esa audiencia inicial a que se refiere, esa audiencia se llama de control de detención. En esta audiencia el Ministerio Público va a declarar, va a decir, va a formular una imputación, no directamente a la persona que tenemos detenida, sino al juez. Le va a pedir que esa detención sea declarada legal, es decir, que se ratifique esa detención, pero ahora por el juez de control. Vean ustedes, a ver si ya se capta la idea. Dice, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere. Vamos a pensar que sí corresponda. Repito, se formuló una imputación. ¿De qué otra forma podemos entender que estamos diciendo por qué se detuvo una persona? Primero, porque estaba cometiendo un delito en ese momento y fue detenida. ¿Se está o no haciendo imputación? Claro que se está formulando una imputación. Y después dice, se formulará imputación. Se dará oportunidad a declarar al imputado. O sea, otra imputación, pues la misma. Los hechos son los mismos exactamente. ¿Cuál va a ser la diferencia de facto? Que primero se hace ante el juez. Se dirige el Ministerio Público al juez solicitando, repito, que se declare legal esa detención en flagrancia. Y cuando se habla de la formulación de imputación, se hace dirigiéndose al individuo que se tiene detenido. A él se le está dirigiendo la imputación. Pero en el primer caso, el detenido está oyendo absolutamente todo, aunque no se esté dirigiendo cara a cara a él. Él sabe perfectamente que a quien se refiere el agente del Ministerio Público es precisamente a él. Insisto, dice, se formulará la imputación. Yo digo, segunda imputación. La forma es diferente, pero el aspecto nuclear es exactamente el mismo. Se dará oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación al proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Una narración verdaderamente oscura, no va siguiendo una metodología. La redacción que encuentro en este artículo 307 me parece bastante desafortunada. Dice el siguiente párrafo: en caso de que el Ministerio Público, la víctima o ofendido, solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. Si se dan cuenta, el método continúa siendo desafortunado. Ya estamos ahora hablando de una medida cautelar. Creo que primero tenemos que resolver lo fundamental, que es la imputación. Finalmente, el último párrafo dice: en esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor, la víctima, ofendido o asesor jurídico podrán asistir, si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. Esto creo yo que debería ir
inicialmente en el precepto legal que estamos comentando. Recuerden, estamos hablando del artículo 307. 307. Continuamos ahora con el artículo 308. No sé si hasta aquí ya se haya entendido cuál es lo que yo llamo la duplicidad. Estamos hablando de una audiencia inicial, sí, pero de control de detención. El control de detención, repito, se genera en virtud de que haya habido flagrancia o caso urgente. 308. Control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. Está reiterado. Es otra forma de imputación y lo están diciendo, pero parece ser que quien escribió, quien redactó este precepto legal no tuvo ni idea de lo que estaba haciendo. Veamos, dice: el juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público y se dará a saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba así como acceso a los registros. Esto no es del todo cierto, lo vamos a ver posteriormente en otra cápsula en donde se van a dar cuenta que no solamente puede ofrecer datos de prueba, sino que también puede ofrecer verdaderos medios de prueba. Pero vean, insisto en la redacción, el orden, más bien no hay orden en la redacción de estos preceptos legales. Dice: el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada al derecho y decretando la libertad en los términos previstos por este código. Aquí debemos entender claramente, repito, podríamos decir que no se está diciendo que es una imputación y se está señalando cuáles son las razones de la detención. ¿Cuándo detengo a una persona? Pues cuando está cometiendo un delito. Quiero saber si es un delito. Si esto es así, estoy formulando, aunque no lo diga con esos términos, estoy formulando una imputación. Creo que ya queda más claro con esto. Sigue el precepto legal de la siguiente manera: ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial hasta tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. Por supuesto, está en la misma audiencia, no podría ser de otra manera. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará en caso de audiencia hasta por una hora, en receso de audiencia hasta por una hora, y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquel con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso, sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. Esto es letra muerta, eso normalmente nunca sucede. Bueno, cuando menos yo en lo personal nunca he sabido de que suceda, se actualice esta hipótesis. La omisión, dice, del Ministerio Público o de su superior jerárquico al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables. Es decir, hay una variedad de disposiciones legales que entorpecen el conocimiento de lo que estamos mencionando. Es decir, la idea que debe prevalecer es cuál es el proceso que ha de seguirse. 1, 2, 3, 4 pasos. Inicialmente, en estos lineamientos debe establecerse las reglas generales. Reglas generales no solamente de la audiencia de control de detención, sino puede ser también una audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión. Aquí, si se dan cuenta, hace una mezcla
no hay orden, no hay sistema, y aquí lo importante es destacar por hoy esa duplicidad que debe corregirse, es decir, cuando se trata de una audiencia inicial de control de detención, pienso yo que no ha lugar a esa etapa de formulación de imputación, o podríamos llamarle control de detención, y en su caso de imputación. Se deja ya por sentado que hay una imputación, a la cual en su caso ya el detenido, valga la expresión, el imputado podrá defenderse. Y hasta aquí por hoy, esperando que más o menos haya quedado claro esto, y lo dejamos para que pueda hacerse una reforma a este código que tanto es urgente. Muchas gracias y magnífica semana.